Comenzamos ya. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este cuarto y último día de transmisión. El día de hoy les presentaremos el segundo seminario Mujeres en las Ciencias, las Artes y la Transformación Social. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuyay-Yapaz presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuyay-Yapaz, quien dará la bienvenida a este evento. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y de nuestras redes sociales. Es muy grato presentar esta última conferencia donde vamos a tener a dos compañeras excepcionales que nos van a hablar sobre la organización de las mujeres que permite la ayuda y la contención en procesos y problemáticas sociales en las que vivimos actualmente. Voy a permitirme presentar a nuestras expositoras. Hoy nos acompaña Paulina Muñoz Samaniego. Ella es activista de los derechos humanos desde los 15 años. Ella es heredera de su padre en la lucha por las causas justas. Activista y terapeuta feminista, parte del colectivo de género, acción política y varias redes feministas y de mujeres nacionales e internacionales. Ella ha realizado estudios de antropología aplicada en la Universidad Abierta de Loja, también un diplomado en igualdad y empoderamiento de la mujer en la Universidad de Salamanca. Ha realizado estudios sobre métodos alternativos de resolución de conflictos en la Universidad Técnica Particular de Loja, en curso. También tiene conocimientos en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha hecho estudios en la unidad de conciencia DEXA IBER de la Universidad ONES de la India. Y junto a ella nos acompaña Valentina Ramos Ramos. Ella es PhD en Psicología Organizacional, profesora de pregrado y posgrado en la Escuela Politécnica Nacional, miembro del Comité Doctoral del Doctorado en Gestión Tecnológica de la misma universidad. Ella es jefe de Departamento de Estudios Organizacionales y Desarrollo Humano, investigadora y consultora en temáticas relacionadas con la gestión de la tecnología y la innovación. Bienvenidas, Carla. El día de hoy les vamos a presentar la conferencia Organización de Mujeres, Apoyo y Solidaridad frente a la Inequidad Social. Les recordamos a las expositoras que dispondrán entre 20 y 30 minutos para presentar su ponencia. También queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden enviar sus preguntas al chat de Facebook o a nuestro número de WhatsApp. Por favor, démosle la bienvenida a Valentina Ramos. Adelante, por favor. Hola Carlita, ¿cómo están? Siempre es un gusto, sí, poderles acompañar en estos espacios que ustedes siempre tienen para nosotros, ¿no? Y también, bueno, pues agradecer a Gloria por toda la paciencia que ella muchas veces tiene, pero también por todo el trabajo que ustedes realizan.
Yo más bien quería hoy hacerles un comentario, ¿no? Sobre todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando, buscando pues estos temas relacionados con lo que es la búsqueda de la equidad, sobre todo en los espacios académicos. Por hablarles un poco cómo yo comencé con este tema relacionado con las mujeres y también pues la búsqueda de la equidad y también la defensa de los derechos de las mujeres. Yo siempre digo que yo vengo de un contexto diferente y quizás un contexto privilegiado en el sentido de que, como ven, ¿no? Yo no soy ecuatoriana, yo soy cubana y por esa razón para mí siempre desde pequeña, como muchas cosas dadas por hecho, ¿no? O sea, yo siempre pensé, bueno, pues el hecho de que las mujeres pues, puedan votar, o el hecho de que las mujeres puedan abortar, o el hecho de que las mujeres, yo siempre lo vi como algo dado hasta que pude salir, ¿no? Y ver cómo la situación definitivamente era diferente. También vengo de una familia de mujeres fuertes, ¿no? Mi mamá no es cubana, mi mamá es ucraniana, y hay toda una historia también, ¿no? Desde las ancestras, en ese sentido, que siempre para mí ha sido bien importante rescatar, ¿no? Como parte de mi identidad. Sin embargo, cuando llego a Ecuador, y eso ya fue hace unos 8 años, yo recuerdo que habían cosas, ¿no? Que sucedían, sobre todo en el contexto académico, que me llamaban mucho la atención. Y en ese sentido, recuerdo una vez que tuve como 3, 4 estudiantes que se me acercaron y me comentaron ciertas situaciones que ellas estaban viviendo, como por ejemplo que no querían que ciertos profesores formaran parte de sus tribunales de tesis, por ejemplo, o que no querían que cierto profesor, haciéndome las anécdotas, ¿no? De que cierto profesor le llamaron cuando ellas eran estudiantes para subir la nota y apareció una de ellas con el novio en esa altura y nada, y fue una situación bien compleja para ella, ¿no? Y en ese momento histórico, les estoy hablando de hace unos 4 años atrás, si bien no tengo la experiencia de Paulina, tal y como se presentó, esta anécdota, ¿no? De hace unos 4 o 5 años atrás fue lo que a mí me incentivó en comenzar a preocuparme por estos temas y adentrarme más a fondo, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, en este contexto académico, en este contexto donde las mujeres definitivamente, pues no nos sentimos que tenemos las mismas capacidades o vivimos la misma situación, ¿cierto?, que nuestros colegas hombres. Entonces, en este sentido, pues les voy a hablar un poco de 2 de las principales áreas en donde yo he podido estar participando, ¿no? Desde la lógica femenina, desde la lógica de las mujeres en la academia, pero también cómo nosotros podríamos apoyar en el caso, por ejemplo, de las estudiantes. Una de las principales áreas en las cuales yo me desenvuelvo, pues es en el área STEAM, es el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y esta es una de las áreas donde definitivamente pues el caso de las mujeres se vuelve mucho más sensible por el hecho de que somos bien pocas, ¿no? Las mujeres que nos encontramos en esta área. Yo, si bien es cierto, como ustedes vieron, vengo del área de las ciencias sociales. En el caso del trabajo que yo he venido haciendo ha sido dentro del área de las ingenierías y he podido colaborar de manera multidisciplinaria pues con mis colegas ingenieros. Y aquí, por ejemplo, hay todo un tema relacionado, ¿no?, con la mujer dentro de la ingeniería. Hay un estudio que se hizo por la Escuela Politécnica Nacional, lo hizo mi colega Antonio Franco, es una tesis justamente del rol de la mujer dentro de la academia, y era bien curioso cómo salían percepciones como que las mujeres todavía dentro de la academia pues nos visibilizaban como que no teníamos, por ejemplo,
las mismas capacidades que los hombres, o si había una mujer en una sala de reuniones a la que le pedían justamente el café, era a la única mujer que había dentro de la sala, o la que tenía que tomar notas era la mujer, o la que, por ejemplo, servía, ¿no?, el rol de secretaria, acababa siendo siempre para la mujer, a pesar de que era científica, a pesar de que es académica y que está al mismo nivel que los colegas hombres. Y yo muchas veces digo, sí, yo soy jefe de departamento, ¿no? Yo soy profesora, yo soy científica, yo soy académica, pero muchas veces siento, ¿no?, que yo he tenido que ser mejor en ciertos aspectos que varios de los colegas con los cuales yo trabajo para poder tener el reconocimiento que ellos tienen, ¿no?, que ellos han alcanzado. Este estudio, como les decía, que hizo el doctor Franco, una de las cosas que evidencia justamente esta percepción que hay, ¿no?, con relación a la mujer dentro del área de la ciencia y la tecnología. También hemos venido trabajando, por ejemplo, en temas relacionados a lo que es el acoso dentro de las universidades. Y definitivamente, pues, la situación de las mujeres profesoras dentro de la academia es bien semejante a lo que nosotros hemos encontrado en el caso de las estudiantes. En uno de los estudios, ahí sí que yo he podido participar directamente, donde nosotros hemos colaborado con varias universidades en el Ecuador. Una de las cosas que nosotros hemos visto ha sido justamente eso, ¿no? O sea, 1 de cada 4 mujeres hemos tenido, ¿no?, situaciones de acoso sexual, y una de las cosas que también suceden es la falta de reconocimiento muchas veces con relación a este tema del acoso sexual por conductas que de cierta manera pues se han naturalizado, si se quiere. En este sentido, pues las mujeres dentro de la academia, ¿no?, también hemos tenido que pasar por este tipo de situaciones. Hay un concepto que se llama la gotera, ¿no? Es el concepto, se llama gas pipe, ¿no? Leaking pipe, que tiene que ver con la gotera que sale, ¿no? Porque se habla de que hay muchas mujeres que entran dentro del área académica, científica, sin embargo, en la medida en la que va pasando el tiempo, hay una pérdida. Por eso se habla de este concepto de la gotera, ¿no?, del leaking pipe, de las mujeres que van saliendo, a pesar de que muchas entran, se van perdiendo por el camino. Y es justamente por las condiciones, y entre ellas estas condiciones relacionales, ¿no?, estas condiciones también dadas por el tema de lo que es el acoso, por el tema, por ejemplo, de la falta de oportunidades para que la mujer pueda al mismo tiempo formar una familia. Hay estudios académicos incluso, y sobre todo durante la pandemia, ¿no?, que han hablado sobre la falta de, o las diferencias que hay entre hombres y mujeres relacionados justamente con este tema de las publicaciones académicas, porque las mujeres, de alguna manera durante la pandemia, y más en la pandemia, hemos tenido también que asumir otras funciones, otras responsabilidades. Entonces los niveles de publicaciones, si bien ya son más bajos en mujeres en comparación a hombres, sobre todo en este periodo, pues disminuyeron considerablemente. Y entonces este fenómeno, ¿no?, de la mujer que se involucra en el tema académico, en el tema científico, y que de alguna manera no siente todo el apoyo que requiere para que pueda continuar y pueda desarrollarse profesionalmente, también pueda desarrollarse en otras áreas de su vida. O sea, muchas mujeres han tenido que tomar sus decisiones de, pues yo ahora no puedo, no estoy preparada, no puedo tener una familia porque tengo que desarrollarme, porque tengo una carrera. Y esto no quiere decir que todas las mujeres, ¿no?, o que no haya mujeres que en sus planes pues esté solamente el desarrollo profesional. Les estoy hablando de las mujeres que para ellas sí es importante llevar a la par ambos temas y que no cuentan con el apoyo de un sistema que les podría de alguna manera potenciar, ¿cierto?, que se puedan dedicar a estos otros aspectos importantes para su vida. Con relación a las estudiantes, que por ahí fue por donde comencé, con relación a las estudiantes, una de las cosas que hemos visto
Y también es algo que les quería compartir como parte de esta sesión. Hoy quise cambiar un poco pues la dinámica, más bien hacerles la historia de lo que hemos venido nosotros trabajando. Cuando nosotros comenzamos a hacer estos estudios relacionados a lo que es el acoso en las universidades, para nosotros fue muy gratificante. O sea, al inicio fue bien difícil porque era un tema del cual nadie hablaba. O sea, se sabía qué pasaba, pero nadie hablaba. Sin embargo, poco a poco, esto fue generando un movimiento, esto fue generando unas discusiones internas que han hecho que las estudiantes al día de hoy, 4 años más tarde, 5 años más tarde, se hayan organizado. Y ahora mismo nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la universidad, varios grupos de estudiantes, de mujeres que se han autoorganizado ellas mismas y han generado todo un sistema de divulgación, no solamente de temas preventivos relacionados a lo que es el acoso sexual, sino también han conseguido, por ejemplo, que en ciertas páginas donde generalmente se publicaban temas que si el crush, que si me gusta tal o más cual muchacha, se hayan eliminado pues ciertos posts debido a ser posts machistas, con comentarios machistas, y este tema de los crush pues se han regulado, y ellas han hecho que poco a poco se haya visibilizado esta situación. Hay varios grupos, como les decía, que se han organizado internamente, han pasado también, algunas de las muchachas pues también son representantes estudiantiles, y es bien interesante cuando ya se comienzan a tomar acciones, o sea, cosas que sucedían en la universidad hace 5 años atrás, hace 20 años atrás, de acuerdo, ¿no? Según lo que me cuentan las personas que sí han podido vivir todo ese tiempo en el ambiente académico o en el ambiente universitario, al día de hoy son elementos que se tienen mucho cuidado y han levantado bastantes alertas al nivel académico, de los profesores, de las instituciones internas que regulan, ¿no? Las cosas que se hacen dentro de la universidad. ¿Cómo nosotros podemos apoyar entonces? Conociendo toda esta situación, donde no solamente como mujeres, sino también como profesoras, como académicas, hemos formado parte de todo este proceso. Yo creo que una de las cosas principales es justamente hablar del tema, ¿no? Hablar de los problemas que hay, sincerarnos. Muchas veces las mujeres, por alguna razón, tenemos miedo de vernos vulnerables, justamente por el contexto en el que estamos. Entonces, queremos demostrar que no nos pasa nada, queremos demostrar que conseguimos de alguna manera aguantar todo y ir solas contra el mundo. Entonces, uno de los primeros momentos, yo creo, claves para todo este proceso, pues debería ser hablar, debería ser sincerarnos. Otro tema que para mí también es importante es el tema del apoyo, y por eso a mí me encanta participar en estos espacios que organiza la Fundación, porque es un espacio donde tú sientes el apoyo entre las distintas personas que de alguna manera pues van hablando, van interactuando, van estudiando sobre los distintos procesos, y ya tú sabes que lo que estás haciendo no es una cuestión individual, sino que más bien sientes el apoyo de los demás. Quizás está un poco vinculado el tema de la falta de apoyo a veces con lo que les mencionaba, ¿no? De las mujeres que preferimos estar solas o que preferimos hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, contar con un sistema, contar con un grupo, que es justamente lo que estas muchachas están haciendo al interior de la universidad, que ojo, o sea, donde yo trabajo, ¿no? Que es la Escuela Politécnica, no es la única universidad que lo hace, no es la única universidad donde se organizan internamente las estudiantes. O sea, conozco, por ejemplo, que en la Central, en la Universidad Salesiana, ya tienen internamente, de hecho ya lo tenían desde antes, estos grupos de apoyo interno creados donde las muchachas pues, pueden acudir, muchachas y muchachos también, para poder solventar cualquier situación, para poder también expresar sus criterios, para poder buscar iniciativas para salir adelante. Y el último tema que también me parece que es bien importante es comenzar a ganar una voz. O sea,
Me recuerdo una vez una profesora contaba, no de la universidad, sino pues otra colega, ella contaba, ¿no? que tenía una amiga, también profesora, que había participado, ¿no? Había sido víctima de una situación de acoso dentro de la universidad. Y ella, pues, en ese momento decidió callarse, decidió no hablar. Es bien difícil hablar, ¿no? Muchas veces las estudiantes a mí me preguntan, ¿y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y este proceso de ganar una voz y de en el momento en el que suceden las cosas, también llamar la atención, es algo que es bien difícil, pero que tenemos que comenzar a desarrollar de alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos en una situación donde efectivamente pues nos están acosando, nos están hostigando, ¿no? Nosotros también deberíamos comenzar a ser capaces de detectar qué es lo que está sucediendo. O sea, no hay, sí hay algo que nosotros pensamos que no está saliendo de la manera en la que debería ser, o sea, hay señales que indican que lo que está pasando pues no es lo correcto, pues en ese momento podremos decir las cosas, y si no las decimos en ese momento, las tenemos que decir quizás en otro momento, pero decirlas, ¿no? Por eso yo digo, de comenzar nosotros a desarrollar nuestra propia voz frente a todas estas situaciones y comenzar a generar pues estos espacios de apoyo que son bien importantes. ¿Qué es lo que está pasando? Y con esto quizás ya voy terminando, porque quizás hayan preguntas internas después de las dos presentaciones. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que estos sistemas de apoyo internos que se están creando están haciendo con que cada vez más haya conocimiento sobre el tema, se comiencen a levantar todas las alarmas que tienen que levantarse, sobre todo para que se comiencen a desarrollar estos espacios, ya sean a través de protocolos, ya sea a través de reglamentos que permitan de alguna manera tomar acciones, tomar medidas, ¿no? Hay todo un debate con relación a cuál es el límite, ¿no? Con relación a cuál es el extremo. Incluso hace poco hubo una situación, conozco de una situación con un profesor que llevaba años trabajando en una universidad, las estudiantes se pusieron de acuerdo, en firme presentaron una queja, varias estudiantes con relación a este profesor, y curiosamente esta situación ha tenido de los dos, ¿no? De los dos puntos de vista. Personas diciendo que es un profesor que llevaba no sé cuántos años dentro de la universidad, es un profesor que tiene por su formación, ¿no? Tiene un impacto importante en el ámbito, ¿no? Donde él está, y por tanto no entendían la decisión, porque se toma la decisión con relación a este profesor de terminar su contrato, y pues hasta ahí llegaron, ¿no? Hasta ahí llegó su trabajo al interno de la universidad. Entonces, todo una discusión interna en el ambiente de los profesores, ¿no? Que cómo es posible. Por otra parte, ¿dónde está, ¿no? Justamente esto que nosotros estamos hablando de los espacios seguros, los espacios donde la universidad tiene que dar, ¿no? La posibilidad para que los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Puedan participar de una manera sana y libre de acoso dentro de su formación. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde ir? Me recuerdo, ya con esto sí ya voy cerrando, me recuerdo una tesis donde yo también participé, o sea, yo era la directora de la tesis, y le preguntan a mi estudiante en ese momento, era una tesis sobre acoso, y le preguntan a mi estudiante en ese momento, pero ¿cuál es qué es lo que está mal? ¿Cómo tú lo ponderas? ¿No? Por ejemplo, una mirada obscena es más o menos bueno que enviar fotos obscenas, ¿no? Porque cuando hablamos de temas de acoso sexual, pues hay toda una serie de comportamientos relacionados al acoso sexual, y le ponen a mi estudiante en esta situación, ¿no? Le ponen a pensar, le ponen a tener que pesar
¿no? ¿Qué es lo más importante o qué es lo que es más dañino o qué es lo que es más perjudicial para la persona, ¿no? Para la víctima? A mí les confieso que la palabra víctima no me gusta mucho, pero al momento pues no hay otra que pueda, ¿no? Utilizar de mejor manera. Y en este punto, ¿no? Esto lo que me hace a mí reflexionar es todo el camino que todavía nos queda por andar, ¿no? Todo el camino que nos queda todavía por caminar. Hay pasos, y de eso me siento muy orgullosa de las muchachas que han venido pues adelante sacando todos estos proyectos. Hay pasos dados, hay datos que existen. Esta es otra parte que a mí también me resulta sumamente gratificante, el hecho de que si queremos hablar de un problema, y sobre todo en el ámbito académico, pues hay que hablarlo desde la realidad, desde las cifras, ¿no? Desde las cantidades, porque desafortunadamente cuando vienen las personas que han ganado su voz, ¿no? Y de alguna manera individual han querido hacerse oír, pues generalmente las callan. Sin embargo, estoy bien orgullosa también de todo este tema de visibilización de una problemática de la cual es bien sensible hablar, pero que es importante hacerlo, porque es la manera que tenemos para comenzar a tomar medidas, ir avanzando, ir generando todos estos espacios y sobre todo esta conciencia de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para generar estos ambientes seguros donde las mujeres, sobre todo las mujeres, nos sintamos todavía más protegidas? Y entonces esta pues sería mi invitación y también sobre todo mi reflexión con relación a qué más podemos hacer internamente relacionado con estos temas de inequidad. Queremos agradecer a Valentina por las herramientas que nos ha aportado en esta ponencia sobre el tema de la situación de la mujer científica, ingeniera, de la mujer en la academia, ¿no? Y además, cómo se pueden afrontar estas situaciones de inequidad. Al menos cuando somos estudiantes, no tenemos muchas veces el camino ni la voz que nos empuja a hacer algo más. Muchas gracias, Valentina. A continuación, queremos presentarles, por favor, a Paulina Muñoz. Bienvenida. Hola Carlita, muchas gracias, gracias Gloria, gracias a la Fundación y también saludarle a la Valentina, un gusto conocerte vía virtual, encantada de tu exposición. Bueno, yo quiero partir de la afirmación de que la inequidad social que nos atraviesa a hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres somos más vulnerables por vivir un sistema patriarcal que duplica o triplica la inequidad y los abusos hacia las mujeres. Un ejemplo de ello podría decirse, por ejemplo, un hombre no tiene miedo a aplazar frente a un grupo de mujeres. Un hombre que se queda borracho en una fiesta no está expuesto a que le violen o está 100 veces menos expuesto. Las tareas domésticas y el trabajo no remunerado de las mujeres es evidente, es público, hay cifras, hay datos. Las tareas domésticas asignadas estrictamente a las mujeres. Los salarios de los hombres en los espacios académicos también, como mencionaba Valentina, son más altos los de los hombres que de las mujeres por el mismo trabajo, o tienen que esforzarse mucho más para que puedan ser reconocidas igual que los hombres. A las niñas les enseñamos a cuidarse, a no exponerse, a no utilizar ropa provocativa, en lugar de enseñarles a los niños a que no deben topar a las niñas, cualquiera que ésta sea la situación, que no importa su ropa, su forma de vestir. No les enseñamos que los cuerpos no se topan, sino a la inversa. A las niñas nos enseñan lo que se denomina desde pequeñas la indefensión aprendida. Proviene de nuestra crianza, nos enseñan que no debemos expresar enojo y la ira, ¿sí? Tenemos que ser tranquilitas, calladitas, y es una de las causas
por las que las mujeres callamos y no nos atrevemos a denunciar las situaciones de violencia y de acoso. Debido a esta conducta errática, y ahí entran otros temas ya, digamos, más profundos, ¿no? Debido a esta conducta errática que es aprendida, el cerebro recibe golpes de dopamina que se activan cuando te portas bien, bombardeo de amor, y también otro tipo de hormonas cuando nos maltratan, que van atacando la autoestima. Eso hace que no sepamos cómo actuar. Para superarlo hay que tratarlo como una adicción, como un problema real, como un problema de salud, un problema que nos daña realmente. Nuestra sociedad acepta tan bien este tipo de conductas, si quieres, hasta psicópatas integrados en la sociedad, que son valores de la sociedad, de las sociedades capitalistas, de las sociedades neoliberales. Y estas mismas conductas del modelo de acumulación se repiten en las relaciones de pareja, ¿no? Esto un poco para mostrar cómo es necesario comprender cómo se reproducen las relaciones inequitativas desde los poderes económicos en las relaciones de pareja, en las relaciones de las familias, y que nos afectan directamente a los pueblos más empobrecidos. Ahora bien, dicho esto, quiero entrar en el tema ya más, digamos, de las inequidades. Y un poco quisiera poder, para ir avanzando, digamos, en lo que son las soluciones, hablar de los significados, los conceptos de un par de palabras que me parecen claves. El significado de la palabra familia. La palabra familia proviene del latín famolus, que significa sirviente o esclavo. Y está tan aceptado en nuestra sociedad. Y la otra palabra, comunidad, su significado es un grupo de seres humanos que tiene ciertos elementos en común, como costumbres, valores, visión del mundo, una asociación voluntaria cuyo fin es el bien común y con relaciones de tipo igualitario. Me parece súper interesante dejar esto como reflexión. Pues bien, ahora las acciones frente a la crisis, yo creo que son insumos para las alternativas de resistencia. Los pueblos han sido capaces de mostrar desde la práctica, desde los hechos, que se observan grandes posibilidades y fortalezas con las que cuenta la población organizada y también la no organizada. El escenario proyectado en la pandemia, yo creo que nos sirve para reflexionar tanto en sus impactos, claro que sí, como en las posibilidades de acumulado para sembrar bases reales para la construcción de un mundo y de una sociedad nueva. Yo creo que si hacemos y sacamos, digamos, algo positivo de esta pandemia, es el hecho de que se haya podido visibilizar y reflejar los apoyos, la solidaridad que desde la lectura de los pueblos del sur global nos encuentra con muchos más recursos que los pueblos del norte global, porque son propios de nuestra memoria colectiva, hasta genética. Esa es nuestra potencia que no nos ha dejado huérfanos. Sin duda, en esta dinámica surgen respuestas a la crisis que vivimos por la pandemia, y yo consideraría respuestas incluso admirables. Y ahí yo sí quiero destacar algo que me parece súper justo: las redes de apoyo
de los colectivos de mujeres que veníamos ya activando mucho antes de la pandemia, pero que estas dinámicas fueron súper evidenciadas en las circunstancias y en los momentos de la pandemia. En estos términos sociales, estos términos son esperanzadores como semillas de gran potencial. Creo que una de las cosas más lindas que se pudo evidenciar fueron las redes que se activaron con respecto al trueque, con respecto a la venta directa de los productos. Surgieron iniciativas, otras que ya existían, los voluntariados virtuales, las alternativas lúdicas para guaguas, la solidaridad en los barrios, incluso de clase media, las brigadas en territorio de venta de productos directos a los consumidores. Algo que me pareció lindísimo, además, cómo surge también la medicina ancestral, cómo el conocimiento ancestral empieza a circular entre la gente como medidas paliativas, como ayudas, como apoyos. Creo que todas estas iniciativas son esperanzadoras, incluso colectivos de discapacidad que se empezaron a activar entre toda la gente que se veía vulnerada a partir de los encierros de la pandemia. Y espacios a los que yo pertenezco, espacios de apoyo emocional, que si bien ya existían también antes, como lo mencionaba, se activaron mucho más por un tema de solidaridad, pero también porque se evidenciaron cómo se acentuaron los problemas de violencia intrafamiliar, cómo fueron creciendo de una manera espantosa, claro, dado el encierro, las mujeres encerradas con sus agresores, guaguas encerrados con sus agresores. Y estos espacios se mantienen, crecieron y se mantienen. Hemos tenido que abrir redes, hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, hemos tenido que abrir hasta 3 y 4 porque han ido creciendo y en cada uno hay más de 200. Y son espacios en donde las mujeres hablan, son espacios seguros en donde las mujeres se sienten contenidas. Como decía la Valentina, el poder expresar, el poder decir, el que puedan contar su historia, el que puedan saber que no están solas, que no son las únicas, el que puedan no avergonzarse de contar su historia, de poder saber que no son culpables, que es un sistema el que nos ha enseñado, es un sistema el que se maneja de esta manera. Son espacios que de a poco además los estamos tratando de hacer presenciales. La pandemia no nos los permitía, antes teníamos espacios chicos, ahora las exigencias son de espacios presenciales mucho más grandes. Y realmente es alentador, es esperanzador y también me llena a mí de alegría de saber cómo yo soy una mujer de 62 años, vengo militando desde los 15 y cómo cuando yo tenía 15, si bien nunca viví una situación de abuso, pues todas hemos vivido el acoso, pero jamás nos atrevíamos siquiera a decir que era acoso, ¿no? Y cómo nos ha tocado desenvolvernos en los espacios políticos, en pelearnos con los hombres, en tratar de ganarnos y de consolidar nuestros espacios y nuestras voces como mujeres, y ver cómo los espacios van creciendo y cómo las mujeres
nos vamos apoyando entre nosotras, cómo nos vamos dando la mano, cómo se abren los espacios para que nos cuenten, chicas que ya vivieron situaciones y que salieron de esa situación, son apoyo también para otras chicas, y los espacios de apoyo a mujeres van creciendo, se van expandiendo. Entonces, todo esto no deja de ser alentador. Y como decía, todo lo que pudimos ver también durante la pandemia, el éxito sería poder sostener todos los otros espacios, no solo estos de apoyo a mujeres que viven violencias, que se puedan sostener los espacios de trueque, de intercambio y de apoyo en otros sentidos, pues son los pasos y los retos que tenemos que dar. Esa sería mi intervención, a las órdenes, cualquier inquietud. Queremos agradecer a Paulina por compartir con nosotros sobre esto de las redes de mujeres, que no solo son de apoyo a la inequidad social, ¿no?, sino que también son de solidaridad a otros temas relacionados. Además, también conocer que hay la existencia de espacios seguros donde podamos tener una voz que no nos juzgue y que también son espacios donde se pueden realizar algunas acciones. Muchísimas gracias, Paulina. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook o en nuestro WhatsApp. El video que veremos a continuación se titula Solutions to the Food and Ecological Crisis Facing Us Today, de Vandana Shiva. 1. Hemos regresado. Por favor, quiero invitarles a las dos expositoras a que nos acompañen en este momento. Muy gracias. Comenzamos con una pregunta para concientizar a los hombres sobre los temas de violencia y no de ataque hacia las víctimas de este tipo de violencia. Valentina, por favor. Gracias, Carla. Me va a gustar mucho la respuesta que va a dar Paulina probablemente, porque claro, todo como la presentación de ella tuvo, ¿no?, este tema del hombre y el tema del abuso y el acoso. Entonces, o sea, voy a responder, pero creo que la respuesta de Paulina va a estar bien interesante. Les voy a hablar mis dos experiencias, ya, mi experiencia de mis colegas hombres preocupados por el tema, y mi experiencia de hombres que trabajan conmigo, que no les llamo colegas, que al contrario, ¿no? ¿Cuál ha sido su postura con relación a esta problemática de apoyar o no las situaciones que se dan con relación a lo que es el acoso, ¿no?, o con relación a lo que son temas de abuso también? He tenido la suerte de poder trabajar con colegas que se preocupan por esta temática tanto como lo hago yo. Y es bien interesante, o sea, en el grupo donde nosotros hemos podido investigar, la única mujer he sido yo. O sea, eso no significa que mis otras colegas mujeres no trabajen estos temas, lo hacen desde otros puntos de vista. Por ejemplo, tengo una colega que trabaja temas de lo que son los techos de cristal, por ejemplo. Entonces, bien interesante. Pero este tema del acoso lo hemos trabajado yo con 3 colegas hombres, que incluso han tenido la percepción, ¿no?, de toda esta situación del acoso desde que ellos eran estudiantes ellos mismos. Entonces, vienen con toda una historia que ha permitido que al día de hoy, para ellos, esto sea una problemática tan importante como lo es para mí. Incluso, muchas veces más, uno de ellos ha sido hasta portavoz de las estudiantes frente a situaciones de acoso sexual. Entonces,
¿Cómo hacer que se involucren? Bueno, pues tengo estos colegas que se involucran, porque para ellos es importante, porque ellos ya reconocen que existe un problema, ellos vivieron el problema con sus colegas mujeres, lo han vivido con las profesoras, lo han vivido con las estudiantes, y hay un tema de sensibilización y de reconocimiento de una injusticia. Y para ellos está claro, ¿no? ¿Cuál debería ser el accionar? ¿Qué es lo que ha pasado con los colegas que no los reconocen? Yo diría que muchas veces eso pasa porque también hay algo de comportamiento donde ellos se ven reflejados justamente en la crítica que se hace. Entonces, me es bien complicado, o sea, es bien complicado cuando hablo sobre este tema y no hay la apertura que se debería tener, y muchas veces por detrás de eso pues hay unas resistencias porque puede ser que ellos también se sientan identificados justamente con el patrón que uno quiere romper, ¿no? Con estos comportamientos que uno justamente está criticando. Entonces, yo diría que es más fácil para aquellos hombres que efectivamente reconocen la problemática, que no la han cumplido, o sea, no han tenido comportamientos, ¿no? Asociados a lo que es el acoso, a lo que es el hostigamiento, a lo que es el abuso. Es más fácil para este tipo de hombres abrirse a la idea que para aquellos que en algún momento, pues, puede ser que hayan tenido algún tipo de patrón y por tanto hay un nivel de resistencia en ciertos temas. Pero obvio, aquí estoy hablando desde mi experiencia. Entonces, por eso yo decía que me va a encantar escuchar a Paulina lo que ella tiene para decir sobre esta pregunta. Muchas gracias, Valentina. Bueno, muchas gracias. Sin duda es un tema súper complejo. Sin embargo, no es imposible. Yo tengo el gusto de trabajar en una organización mixta. Soy parte del colectivo de género, Acción Política, y en nuestro espacio trabajamos con compañeros que precisamente preocupados de la problemática hacen incluso talleres con hombres, ¿no? Talleres de sensibilización, talleres en donde a partir de ejercicios se les sensibiliza en cómo ellos desde una postura de privilegio y de poder, están en una sociedad en la que están vulnerando los derechos de las mujeres. Ahora bien, no se trata solamente de estos espacios, creo que muchos de los espacios son importantes. Como mencionaba yo en mi intervención, a las mujeres desde pequeñitas nos enseñan esto que se llama la indefensión aprendida. Entonces, enseñarles a los niños, a los hombres desde pequeñitos, no enseñarnos roles desde que somos chicas, desde que somos chicos, las mujeres tienen que jugar con esto, tienen que vestir así, porque son posiciones de privilegio y son posiciones y posturas de poder, ¿no? Entonces, lo que yo decía, por eso es importante entender cómo el sistema y la estructura capitalista, neoliberal, de acumulación, nos enseña formas de poder y cómo en la sociedad, en los sectores populares, desprotegidos, hombres y mujeres, pero se ejerce también ese mismo, el poder que el sistema ejerce sobre todos y todas, ejerce sobre en las relaciones, y en el pueblo se reproducen esas relaciones de poder y de privilegio entre nosotras y nosotros. Lograr, yo me parece hermoso, también cuento con 2 compañeros en nuestro grupo, trabajar con colegas que realmente se hayan sensibilizado y tengan el interés por el tema es maravilloso. Yo creo que se comienza a sembrar, se comienza a lograr, porque ya existen también espacios de hombres trabajando en el tema. Creo que es un tema largo, creo que no lograremos, al menos yo creo que no lograré ver una sociedad equitativa, libre de machismo y patriarcado, pero creo que lo que se va construyendo y lo que se va viendo es alentador.
Muchas gracias, Paulina. Tenemos una pregunta exclusiva para Valentina, que nos dice, ¿qué consejos le daría a las personas que se enteran de los casos de violencia de género y acoso sexual para ayudar de mejor manera a las víctimas? Me imagino que la pregunta sea en el caso de alguien viene y me dice sobre una situación relacionada con el acoso, que es lo que yo debería hacer, ¿no? Si yo tengo conocimiento de una situación así. De alguna manera, ¿no? Cuando nosotros tenemos conocimiento de que algo está pasando a nivel de una persona que está siendo acosada o que pasó por una situación de acoso, ya solamente por el hecho de nosotros saberlo, nos coloca una cierta responsabilidad porque significa que la persona pues consiguió hablarlo, pidió la ayuda. O sea, es una forma también, yo lo veo, de pedir ayuda, ¿no? Esto me pasó, yo lo estoy compartiendo contigo, porque tú de alguna manera representas para mí, ¿no? Esta figura de apoyo, de confianza, y por tanto quizás hay una expectativa por detrás de eso. Es bien complejo, yo he estado en esa situación, ¿no? Donde han venido a mí y me han dicho, yo he tenido toda esta serie de situaciones, y aquí también hay que ser bien sensible a la necesidad de la persona que está viviendo, ¿no? Muchas veces la persona lo que quiere es compartir una experiencia, muchas veces lo que la persona quiere es sentirse escuchada. Entonces hay que ser bien sensible cuál es el nivel de apoyo que la persona quiere. Aquí hay un tema importante, y esto es algo que yo también tuve que aprender cuando comencé con este trabajo, ¿no? Relacionado a lo que es el acoso. Y para mí siempre quedó bien claro, y eso también pues tuve el apoyo de varias colegas que sí trabajan directamente desde una lógica de intervención. Para mí siempre estuvo que yo no tengo todas las herramientas como para darle a la persona un apoyo psicológico que a lo mejor podría estar necesitando. Yo lo más que puedo hacer es generar una empatía con esa persona y que la persona sepa que lo que pasó no debió haber pasado, no es justo para esta persona que haya pasado, y estar abierta, ¿no? O sea, darle toda la apertura para que la persona pueda de alguna manera, o sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Y eso es lo que más podemos hacer. Lo más complejo es cuando estamos con personas que puede ser que necesiten otro tipo de apoyo, que vaya más allá de comentar una vivencia. A lo mejor es una persona que tiene un trauma por lo que sucedió en la situación de acoso. A lo mejor es una persona que perdió la confianza total en el sistema, perdió la confianza en el profesor o en el amigo, porque no siempre las situaciones se dan entre profesores y alumnas, sino también entre colegas, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, nosotros también tenemos que tener la conciencia de hasta dónde podemos llegar, o sea, cuál es nuestro límite en esa situación, y reconocer si la persona necesita un apoyo que vaya más allá. Pero lo que más podemos hacer en este momento es ser empáticos con el problema, o sea, entender el problema y que la persona sepa o sea, devolverle de alguna manera esa confianza que la persona nos está depositando. O sea, si puedes venir, puedes hablar conmigo y por favor dime cómo te puedo ayudar, ¿ya? Pero no somos psicólogos, que eso también es importante, ¿no? No somos especialistas, pero podemos ayudar a la persona quizás a que vaya, ¿no? Y que reciba, si lo requiere, otro tipo de atención. Pero sí ser empáticos con la situación, yo creo que eso es bastante ayuda para cualquiera que se nos pueda acercar. Perfecto, Valentina. Para poder... Carlita. Claro. Solamente quisiera añadir un detallito Claro, a lo que acaba de decir Valentina. Yo creo que además hay que entender que las víctimas de violación o de acoso, como decía Valentina, producen muchas veces un trauma, producen siempre un trauma.
sugerirles de alguna manera que acudan, buscar espacios de apoyo a mujeres para poder brindarles ese apoyo especializado. Eso es muy importante, tener, digamos, un inventario de en dónde y a dónde se puede acudir para poder darles una atención mucho más especializada. Eso nada más. Muchas gracias. Justamente eso quería que nos ayuden a complementar, porque nos llegó una pregunta que está muy asociada con esta, que nos dice, ¿cuál es el proceso que se debe seguir cuando alguien sufre acoso y decide hablar? ¿Y a quién se debe acudir en espacios laborales o académicos? Si nos pueden igual ayudar con esto, les agradecería. Sí, nosotros, o sea, para eso existe lo que se conoce como los protocolos, ¿no? O sea, los protocolos es justamente esta serie de pasos que debe determinar cada una de las instituciones para apoyar a la persona que ha tenido cualquier situación de este tipo. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que generalmente se hace? Generalmente en las universidades, pero también en los espacios laborales, recientemente pude revisar, igual con la confianza, yo siempre lo agradezco del caso, un protocolo también para una institución. Siempre hay los espacios donde las personas pueden ir y recibir algún tipo de atención. En el caso de la academia, están estos grupos de bienestar, en el caso de la Politécnica se llama bienestar politécnico, bienestar estudiantil, o sea, siempre hay un espacio dentro de las instituciones de educación superior que están diseñados justamente para poder recibir cualquier tipo de situación que se tenga, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas están pues las personas que trabajan en talento humano, seguridad y salud ocupacional. Entonces, ¿dónde está el problema? Ahora sí, ¿dónde está el problema? Cuando la persona no confía en ese espacio. Porque uno va a un espacio que considera que es seguro, que es un espacio seguro. O sea, yo tuve una situación, yo no se la voy a contar a cualquiera, yo quiero ir a un lugar donde yo sé me van a recibir mi pedido, que le van a dar importancia a lo que yo estoy haciendo y que además van a tramitarlo sin que yo tenga que estar repitiendo mi historia, ¿no? Eso se llama revictimización, sin estar viendo en un tema de revictimización, sin tener yo que estar contando o mostrando evidencias, pero tienes una grabación, pero tienes una evidencia, ¿no? De que lo que tú viviste realmente lo viviste. Entonces, ¿qué hacer? Si bien es cierto que en las instituciones hay estos lugares en donde se encuentran, ¿no? Que están diseñados justamente para recibir estas situaciones, yo siempre digo que deberíamos acudir a alguien de confianza con quien nosotros nos sintamos seguros. Y de hecho en los protocolos una de las cosas que yo siempre sugiero es que no sea solamente la víctima quien haga la denuncia, sino que pueda ser alguien que conozca de la situación, porque la víctima vino, por ejemplo, vinieron a mí como profesora, y yo conociendo la situación, yo podría ser portavoz de la víctima, porque no se acercó directamente a la institución. Entonces, esto generalmente está establecido no en las empresas, en las universidades sí, y los próximos pasos que se hacen, ¿no? Cuando se recibe la denuncia, generalmente es que se valora cuál es la situación que la persona tiene, si necesita o no necesita un apoyo adicional psicológico, y después, en función del tipo de denuncia, pues también se pueden tomar decisiones, ¿no? Puede pasar por un proceso de fiscalía si es muy grave, o internamente pues se pueden tomar decisiones por las instituciones. ¿Cuál es la situación que yo he vivido dentro de las universidades? Una es eso, es la falta de confianza que muchas veces se siente con relación a las personas que están involucradas en este proceso. Lo otro es que los procesos se vuelven engorrosos porque, claro, te llega la denuncia, comienza entonces un tema de verificaciones, se demora en llegar a las instituciones que son las que toman las decisiones, entonces se vuelve engorroso, las personas pues por el camino se desmotivan, ya pasó el tiempo y piensan entonces, o sea, realmente pierden la confianza en el proceso. Entonces deberíamos comenzar a desarrollar protocolos o procesos que sean mucho más ágiles, donde realmente
las personas sientan que si hacen su denuncia, pues se va a tomar en cuenta y se le va a respetar a la persona, y además de eso va a haber una solución también, que también muchas veces pues la sensación es que ya al final no nos han dado ninguna solución, y ya llevo 2 o 3 años, como conozco ciertos casos en ciertas universidades, donde no acaban de dar soluciones a problemáticas. Entonces, muchachas que pierden el año, muchachas con depresión, porque no se acaba de dar solución y se vuelve pues un tema engorroso. Entonces, aquí más bien deberíamos nosotros comenzar a hacer acciones que sean mucho más ágiles dentro de lo que está normado, pero mucho más ágiles, mucho más rápidas, y que se vean soluciones inmediatas. Muchas gracias. Quizás, Paulina, ¿nos podrías aportar algo más? Sí. Uno de los problemas, como dice Valentina, es realmente la dificultad que existe existen protocolos. Existe un Plan Nacional de Desarrollo en donde en su objetivo 1 plantea garantizar, etcétera, etcétera. Existen las comisarías de la mujer, existen en las universidades y en algunos otros espacios en donde se puede acudir a denunciar. Primero, que es muy difícil denunciar, o sea, es muy difícil lograr que se denuncie por el trauma que se ha ocasionado en la persona. Segundo, lo que ya decía, no existe confianza, ¿sí?, en los procedimientos, en la justicia, porque lo que ocurre generalmente es la revictimización de quien ha sido vulnerada en sus derechos. Entonces, se convierte en un eterno vía crucis para quien fue a denunciar. Y eso, más allá de agilitar los procesos, que es importante, también es importante que todos los operadores de justicia o quienes manejan en las universidades los protocolos, los departamentos de bienestar estudiantil, sean realmente eso, ¿no? Yo hoy vi dos casos en 2 colegios nacionales. A una chica le dijeron que no podía pintarse, que no podía vestirse así, y por una mala nota que sacó, a la chica le dijeron: ¿de qué te sirve la cara bonita que tienes si tienes la cabeza hueca? Y el Departamento de Bienestar Social le mandó a lavar la cara. Otra chica en otro colegio, asimismo nacional, el día de hoy fue con minifalda, le mandaron a llamar a su representante desde el Departamento de Bienestar Social y desde la psicóloga, le llamaron a la mamá que lleve un pantalón para que le cubra las piernas de la niña porque está provocando a que le violen. O sea, no existe una formación para tratar de manera adecuada el tema. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se lleva a cabo la denuncia, mi recomendación es que siempre sea no solamente con una persona que le acompañe, sino que sea apoyada por una organización. Eso tiene más fuerza y más peso. Eso quisiera añadir. Muchísimas gracias también por este aporte. Tenemos una pregunta para Paulina, que nos dice: las redes de apoyo entre mujeres incluso se dieron en temas de salud sexual y reproductiva, pues el Estado relegó este tema como secundario y el acceso a métodos anticonceptivos se vio extremadamente limitado. ¿Qué ha quedado de las redes de solidaridad entre mujeres ahora que los espacios presenciales se han vuelto a abrir y hay una especie de amnesia selectiva sobre la crisis vivida durante la pandemia? ¿Cómo se pueden mantenerlos vivos? Por favor, adelante. Bueno, yo mencionaba en mi intervención que las redes de apoyo que crecieron y se fortalecieron durante la pandemia son redes que ya venían funcionando desde antes y que ahora se han fortalecido. Estamos iniciando nuevamente haciendo grupos pequeños, pero son pasos, ¿no? Son pasos que vamos dando. Yo pertenezco a unas 2 redes de mujeres, pero hay muchas más, ¿sí? Y no nos damos abasto para atender esos espacios. Entonces se requiere más manos, se requiere paciencia y un poco comenzar
de cero en cuanto a lo presencial, ¿no? Porque todavía hay dificultades, porque no hay recursos, porque los espacios físicos son limitados, pero lo estamos haciendo. En efecto, el Estado nos deja desprotegidas, pero la organización tiene que seguir avanzando. Muchísimas gracias, Paulina. Tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente. Buenas noches a las ponentes. El tema del acoso viene desde mucho tiempo atrás, y no solo a nivel de estudiantes, sino a nivel familiar, estudiantil, laboral. Hoy en día está saliendo a la luz, pero en muchos casos existe el temor a denunciar, el temor a hablar, el temor a ser criticadas, el temor a quedarse sin puestos de trabajo, etc. Ante este contexto, mi pregunta es, ¿qué hacer para que se rompa estos patrones de conducta a poder mejorar en cada uno de estos ámbitos a través de sus experiencias como mujeres de lucha que son? Por favor, Valentina, comenzamos. Es que cuando estaba escuchando la pregunta, una de las cosas que yo estaba pensando es, sí, es verdad, justamente Paulina lo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, cuando hemos tenido alguna situación de este tipo, ¿no? Ya sea un tipo de acoso, un tipo de hostigamiento, hay mucho miedo a hablar. Pero por otro lado también hay muchos comportamientos, ¿cierto? Que están todavía muy naturalizados en nuestra sociedad. O sea, la primera pregunta que yo haría es, ¿tenemos claro cuando estamos en una situación de hostigamiento? ¿Tenemos claro cuando estamos en una situación de acoso? Entonces, porque no es solamente las situaciones más graves, ¿no? Que todas son importantes, pero hay algunas que son más graves, que dan un trauma mucho más fuerte, ¿cierto? Por el nivel de intrusión que tiene sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de pensar, Entonces, pero sabemos todos, ¿no? A qué nos referimos cuando realmente estamos en situaciones de este tipo. Entonces, o sea, por ahí yo quisiera que fuese mi reflexión, en el sentido de que yo creo que todavía lo que nos queda es el conocimiento, o sea, tenemos que tener conocimiento para saber entonces cuándo, ¿no? En el contexto en el que nosotros estamos en una situación donde no es apropiado, no es adecuado lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Esa duda que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? De que esto está bien, o sea, esto que me está diciendo está bien, es normal, no es normal, o sea, esa sensación de incomodidad que nos generan ciertas situaciones, o sea, internamente sabemos que hay algo que no está totalmente adecuado, pero no tenemos toda la conciencia como para decir, mira, no, esto está mal, esto es incorrecto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien es complejo llegar a situaciones de denuncia, ¿cierto? Hay momentos, ¿no? Donde nosotros quizás lo que no tenemos es todavía todo el conocimiento como para decir lo que yo estoy viviendo efectivamente es acoso, lo que yo estoy viviendo es hostigamiento para lo que estás haciendo porque te voy a denunciar. O sea, ese tipo de actitudes yo creo que se consiguen, pero tenemos que seguir todavía en este proceso de información, en este proceso de compartir, ¿cierto?, con otras mujeres, qué cosa es lo que es apropiado, qué no es apropiado, qué es lo que estamos tan acostumbradas a que sea socialmente aceptado y que no debería continuar, y que no debería continuar así. Entonces, por ahí yo creo que iría más mi comentario, ¿no? Muchas gracias, Valentina. Paulina, por favor. Bueno, yo quisiera nuevamente insistir en lo difícil que resulta hacer una denuncia después de un caso de violencia
o de violación. Tenemos casos emblemáticos, me acuerdo en este momento, por ejemplo, el caso Rana Sabia, en donde me parece que fueron 10 o 15 años después, o 20 años que ella denuncia. El otro caso del gimnasio aquel, que igual 10 o 15 años después se hizo la denuncia, y así como esos tenemos varios. El trauma que se produce en la mujer que ha sido violentada es un trauma muy fuerte que no es fácil y sencillo de superarlo para que se vuelva una denuncia. Eso por un lado, porque igual, o sea, en su momento, en las mujeres lo que produce es, bueno, y yo fui la culpable, y será que yo le provoqué, y será que yo hice mal, sí, porque está naturalizada la violencia, es aceptada socialmente. Entonces, yo más bien quisiera añadir y plantear que este tipo de foros, este tipo de debates, este tipo de talleres, los podamos hacer también en ese sentido, ¿no? Reproducir por todo lado, ir formando, ir haciendo reflexiones, porque también hay muchos compañeros que están en procesos de deconstrucción, digamos, de las formas machistas y patriarcales, y que cosas como quedarte mirando o decirte con sutileza qué linda que estás, y la compañera se siente incómoda y el compañero dice, pero si no hice nada, pero si yo soy muy respetuoso, o cositas chiquitas como el micromachismo, por ejemplo, ¿no? Entonces ir sensibilizando más y más y más en este tipo de espacios, tanto para que las mujeres puedan reconocer qué es acoso, como para que los hombres puedan reconocer que eso está violentando. Muchas gracias también por la respuesta. Tenemos una última pregunta. Les voy a leer. Buenas noches con todos los que asistimos, con las organizadoras y por las ponentes. Muchas gracias por seguir alimentando estos espacios. La lucha por el espacio que se merecen las mujeres dentro de la sociedad, como bien lo dice Paulina, es parte de la lucha de los vulnerables dentro de la sociedad. Estimo que los avances siguen siendo escuetos, pero no dejan de darse, y como se sabe, las personas que más reproducen los esquemas de desigualdad de género son justamente las mujeres en los hogares. ¿No será más efectivo que hombre y mujer reconozcan las desigualdades y luchen juntos por superarlas, generando nuevos paradigmas de comportamiento y de división de tareas desde los hogares? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿No ha sido más efectivo que las parejas luchen juntas por lograr gérmenes de nueva sociedad? Valentina, por favor. Yo creo que voy a volver un poco a mis raíces. Yo fui criada por una mujer fuerte, ¿ya? Yo vengo de una familia de mujeres fuertes, independientes. Les cuento que uno de mis grandes traumas fue durante un año que estaba en un proceso todavía, que si estudiaba, si no estudiaba y tal, y no podía trabajar tampoco porque estaba aplicando para seguir estudiando. Entonces, y mi esposo en esa altura, ya yo estaba casada, y mi esposo tuvo que mantener, y yo lo viví así, yo lo viví como por el tema no, o sea, de yo buscar mi independencia. Y yo ahora soy madre de 2 hijos varones. Entonces, ¿cómo quitar los estereotipos, ¿no? O sea, cómo educarles y cómo vivir en una familia, en una familia, vamos a decir, tradicional, ¿cierto? Pero sin los estereotipos de la sociedad, ¿no? Sin los estereotipos a los cuales nosotros estamos acostumbrados. O sea, yo no creo que yo sea una de las mujeres que reproduce los patrones, al contrario, ¿no? En mi casa, pues hay igualdad, y en el caso de los 2 niños, yo he intentado hasta educarles dentro de lo que he podido, la sociedad no me lo ha permitido, separado de los roles de géneros tradicionales, ¿no? O sea, para mí fue muy traumático el día en que mi hijo mayor llegó a la casa y me dijo que no le gustaba el rosado porque eso era de niña, y le tuve que decir, el rosado puede ser de niña y puede ser de niño, y tienes todo el derecho a que te guste. No, no me gusta porque eso es de niño, o sea, algo que no aprendió obviamente en la casa, ¿no?
o el primer carro que le compré a mi hijo fue porque él me lo pidió, pero yo intentaba educarlo en un ambiente de juguetes neutrales, que no de carros solamente o de muñecas, sino que él me pidiese los juguetes que él quería. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que sí, o sea, hay una cuestión social, probablemente, donde hay unas expectativas con relación a los roles que nosotros debemos asumir en la casa. Una de las cosas que pasó con el teletrabajo fue que la mujer regresó, ¿no? Atrás en el tiempo, o sea, todos los logros que nosotras habíamos tenido de mujeres independientes, trabajadoras, ¿no? Cuando entramos en teletrabajo, automáticamente volvimos a los roles de mujeres trabajadoras, pero también amas de casa que tienen que ocuparse de los niños, porque los niños también estaban metidos en la casa, el esposo está metido en la casa, entonces, ¿quién se encarga de hacer el almuerzo? Pues la mujer tenía que volver a hacer el almuerzo, a bañar a los niños, y si yo no lo hago, mis hijos no se bañan, pero a mi esposo le da lo mismo, si mis hijos se bañan o no. Entonces, estas son cosas que constantemente pues nos van topando de cerca, y por mucho que nosotros queremos escapar, tenemos todavía un contexto social que nos está enseñando y que de alguna manera nos está llevando, ¿cierto?, por ciertos patrones que son los que se han repetido de manera tradicional. Hay muchas cosas que tenemos que romper. Yo digo, no solamente es el rol tradicional de la familia. Yo creo que eso hay que comenzar a deconstruirlo y comenzar a cuestionarlo. Hay otra cosa que también tenemos que romper. Por ejemplo, el clásico de que yo soy mujer y no quiero tener una mujer jefa, ¿ya? Porque yo me doy mejor con los hombres. O en el caso de que yo tengo una colega que es exitosa y yo no la veo como mi amiga, yo la veo como mi enemiga, ¿ya? Porque ella está consiguiendo algo que yo, siendo mujer, pues no lo estoy consiguiendo a la misma velocidad. Entonces, hay muchísimas cosas relacionales que nos toca de alguna manera comenzar a cuestionarnos, y comenzar a generar nuevos patrones. Como decía Paulina, yo no sé si eso va a ser ni en mi generación, o sea, no creo que pase, pero yo sí creo que hay un tema de tomar conciencia y desde nuestro espacio, pues intentar provocar el cambio que nosotros queremos ver en la sociedad, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer que mis hijos varones no tengan los comportamientos tradicionales, machistas, de desrespeto, ¿no?, a las mujeres, es lo mejor que yo puedo hacer desde mi espacio, ¿no? Si yo puedo de alguna manera reconocer a mi colega, a mi compañera, y decirle, chévere, qué bueno, me alegro por ti, ¿sabes? Es lo que yo puedo hacer, y con eso yo creo que ya estoy provocando un cambio en algún punto. Porque es bien complicado huir, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a hacer, de lo que la sociedad nos enseña. También se habla, ¿no? Y yo doy clases como parte de una de las materias que yo doy, que es comportamiento organizacional en innovación, y yo hablo sobre género e innovación. Y yo he tenido en las clases a mis estudiantes hombres, ¿no?, que han tenido que escuchar mis 2 horas de las mujeres en la ciencia, de las diferencias que hay. Y aún así, al final de las 2 horas me han dicho, ¿y qué usted cree de las feministas? ¿Y qué usted cree? Y entonces hay todavía una serie de patrones, de percepciones, de elementos erróneos, ¿no?, que constantemente vuelven a resurgir. Y a nosotros lo que nos queda es, comportarnos como quisiéramos que fuese la sociedad, ¿no?, comenzar por nosotros, ¿no? Y lo otro, contribuir con educación, o sea, contribuir con enseñanza, o sea, no, lo que estamos haciendo es lo que hemos venido haciendo durante tantos años, pero mira hasta dónde nos ha llevado. Yo creo que es hora de cambiar. Entonces, es lo que más yo creo que podemos aportar, ¿no?, desde nuestro espacio, y cómo nosotros, ya sea de la familia o del trabajo, ¿no?, podemos contribuir con el cambio que nosotros queremos ver. Muchas gracias, Valentina. Continuamos con Paulina, por favor. Bueno, yo creo que precisamente la pregunta que nos hacen es que si no sería mejor luchar juntos, hombres y mujeres, la pareja juntos, en contra de un sistema. Justamente eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Y de hecho,
hemos luchado, hemos estado junto a los compañeros, junto a nuestras parejas, a nuestros compañeros, pero yo creo que, a ver, creo que aquí hay que entender también que no se trata de que nuestras luchas y de que nuestras críticas sean hacia los hombres y que nuestra pelea sea contra los hombres. Nuestra pelea es contra las inequidades, contra el sistema, contra un sistema patriarcal, capitalista, neoliberal que nos oprime y que funciona a partir del poder. Esa es nuestra lucha y lo ideal es que podamos caminar juntos, porque dentro de esas luchas en contra de las desigualdades estamos las mujeres que somos vulneradas y que dentro de nuestros espacios, de nuestras parejas, de el barrio, de la misma organización, somos vulneradas, somos cosificadas, somos excluidas, como nos contaba la Valentina al comienzo, la mujer, una doctora, máster científica, como era la única mujer sirviendo el café. O sea, esas son nuestras luchas contra esas desigualdades, que son las desigualdades del sistema. Nuestra aspiración es que podamos comprender, sensibilizarnos, avanzar y caminar juntos, juntas, en una lucha contra el sistema de poder. Esa sería la idea. Muchas gracias, Paulina. Queremos agradecerles una vez más a las dos. Sus ponencias han sido muy claras, nos han dado muchas herramientas a todas como mujeres y también a los hombres. Ahora le voy a dar paso a Gloria para poder cerrar el evento. Muchísimas gracias. Bueno, yo he estado muy atenta a este tema, siempre me ha apasionado. Paulina nos conocemos desde hace 2 años y creo que ella fue parte también, y agradezco haberle conocido porque ella fue parte de la persona que me ayudó a seguir creciendo en temas de género y una amiga de años y del alma que ha ayudado a muchas mujeres a salir de los problemas y a entender mejor lo que pasa en este. Igual, Valentina, muchas gracias por tu exposición. Yo creo que, como ven, las preguntas han motivado mucho a la gente y esa era la idea, que se motive el debate, que todas y todos estemos, que queramos conocer, queramos prepararnos y que luchemos juntos, ¿no? Yo tomo lo de la última pregunta. La idea es que toda la sociedad en su conjunto luche por eliminar todos los tipos de discriminación, de inequidad. Yo creo que eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Estoy comprando a Valentina que cuando habla los estudiantes creen que, ay, son las feministas que ya nos van a venir a colgar así como los pulgares. No, la idea es que justamente sensibilizar, construir una nueva sociedad. Les agradezco muchísimo. Esperamos que todas estas series de conferencias sirvan justamente para ir abriendo el debate en los distintos temas, que no solo las mujeres tenemos que aportar, todos, hombres, mujeres, las personas que se identifican con otros géneros, porque somos partes fundamentales para la construcción de una nueva sociedad. Les agradezco a ustedes y a todas las personas que nos han seguido en este espacio. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias también. Un abrazo grande, todo gracias. Mi cariño y aquí estamos a las órdenes. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias.